Me complace que podamos estar reunidos esta tarde para poder dialogar de este breve texto, muy, muy breve texto. Tal vez el nombre más adecuado sea de este cuadernillo que un poco antes de este verano tuve el gusto de escribir, y les agradezco muy ampliamente que nos acompañen en esta presentación. Muy especialmente agradezco a las maestras y los maestros que generosamente han tenido a bien poder leer este breve cuadernillo para poder construir una opinión propia, para poder construir un comentario. Así que agradezco muy ampliamente a todos y todas ustedes que nos acompañan. Muchas gracias por destinar parte de su tarde y poderla compartir en esta breve presentación. Es la presentación de el texto Anillo de Polinomios de Jesús Castañeda Rivera, y bueno, pues les agradecemos a nombre del Centro de Investigación en Ciencia de las Matemáticas y del Centro Universitario Trilingüe. Es un gran placer que nos acompañen esta tarde. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, si están de acuerdo, vamos a comenzar justamente esta presentación. Habitualmente en este tipo de espacios, en primera instancia, se tiene la participación de los comentaristas que establecen sus opiniones, sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias del material que han tenido la oportunidad de revisar, y posteriormente se deja un espacio para poder atender preguntas, dudas y comentarios del público. Así que, pues nuevamente, a nombre del Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, si están de acuerdo, vamos a comenzar justamente este espacio de presentación. Y para ello quisiera permitirme invitar a un colega, a un profesor en el ámbito de las matemáticas con amplia experiencia, que generosamente ha participado como comentarista y que además es justamente responsable del Departamento de Ciencias Básicas en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. Con ello, entonces, me permito invitar al ingeniero Jorge Pérez para que nos comparta justamente sus comentarios sobre el anillo de polinomios. Maestro Jorge, un placer saludarle. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están ahorita en este momento conectados. Yo creo que la expectativa es muy grande con respecto al texto que me hizo favor de hacerme llegar una copia. Muy interesante, y yo creo que en el momento que usted lo comente, doctor, pues ponerlo a la disposición de los muchachos del TEC, yo creo que va a ser un material muy valioso y de gran provecho para ellos. No tengo más palabras que decirle. Muchas gracias por su confianza, sobre todo, y haberme permitido haber visto ese trabajo. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Gracias por sus amables comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a dejar espacio para que la doctora Tania Patricia Bucio, quien es profesora de la Escuela Preparatoria número 2, allá en la Universidad de Michoacán, en San Nicolás de Hidalgo, también nos puede hacer sus comentarios sobre los contenidos, sobre algunas observaciones pedagógicas, tal vez, que tenga bien considerar sobre este cuadernillo, el anillo de polinomios. Doctora Tania, un placer saludarle. ¿Qué tal, doctor Jesús? Un placer saludarle. Muchas gracias. Voy a apagar la cámara para que haya mejor conexión. Sí, fíjese que a mí me da mucho gusto leer los libros que usted hace, porque justo tienen un sentido en el que están diseñados para todo público. Esta publicación justo la estuve revisando, y sí, en realidad nos da una mirada a lo que es el anillo del conjunto de polinomios definidos. Toca diferentes ramas de la matemática y justo usted los va integrando de una manera excelente. Pude ver que comienza de lo particular a lo general con una conceptualización, lo cual me parece muy adecuado. Va de lo particular a lo general. Me gustó mucho que comience con la definición de un polinomio como función,
y luego se lo lleve a una ecuación polinomial y justo va escalando en orden de dificultad, me parece adecuado. También la forma de evaluación me parece reflexiva, formativa, presenta instrumentos idóneos para el estudiante. Me gustaría un poquito allí que pudiera trasladarlo pues más hacia la vida real. Bueno, yo tengo ahí formación ingenieril y usted sabe que luego ahí la parte de las matemáticas para nosotros es de suma importancia. Y bueno, así también me gustó mucho la integración de aprendizaje que hace, sintetiza muy bien los conocimientos ahí el estudiante y justo los va enlazando tema por tema y ya al final hace un reforzamiento de todas las actividades. Me parece muy, muy bueno, muy bien diseñado también. Y bueno, justo las enseñanzas tienen que tener ese propósito fundamental en la vida del estudiante, ¿no? Que es desarrollar esta capacidad, pues, crítica en nuestros estudiantes, esta capacidad de pensar, de razonar, de comunicar. Y este libro justo hace eso, doctor. Hace este análisis reflexivo, lo cual me parece pues muy adecuado en todo, ¿no? Y bueno, contribuir siempre al desarrollo de nuestros estudiantes que bueno, las matemáticas les sirvan para trasladarlo a la interpretación de problemas en su vida diaria y justo fomentar esta justificación y validación de resultados que ellos puedan hacer al enfrentarse a los diferentes problemas de la vida. Muchas felicidades por este logro y bueno, esperemos que vengan muchísimos más. Gracias a todos por estar aquí. Muchas felicidades, amigos. Es muy bueno el libro. Me parece muy, muy adecuado, muy digerible. Y entonces, bueno, pues hasta ahí mi comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Tania Patricia Bucio Flores. Un placer saludarle. Muchos saludos hasta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y agradezco mucho sus muy generosos comentarios sobre el material de este breve texto, que quisiera comentarles que esperamos en un futuro poder desarrollar una línea de cuadernillos breves, pero que cada uno vaya tocando diferentes temas sobre la matemática en la educación media superior y superior. Así que muchísimas gracias, doctora Tania Patricia Bucio Flores. Le agradezco mucho sus comentarios. Y bueno, sé que también ya nos acompaña el maestro Fabián Ortega, quien es académico del Instituto Tecnológico de Morelia. El maestro Fabián Ortega, a quien le agradezco muchísimo, que también ha tenido a bien en aceptar, en poder leer este documento y presentar algunos comentarios, algunas observaciones. Maestro Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Al contrario, doctor, muchas gracias. Es un gusto, es un honor para mí estar el día de hoy aquí con todos ustedes, compartiendo con ustedes la presentación de este libro. Yo tengo el gusto de conocer al doctor Castañeda. Por ahí hemos trabajado en distintos proyectos, sobre todo en la parte de cursos de capacitación hacia los profesores de nuestro Instituto Tecnológico. Y pues le agradezco la confianza que tuvo para compartir conmigo este material. En general, lo que puedo comentarles es de que este es un libro que me parece pues un gran contenido, sobre todo cuando se introduce uno al estudio de esta estructura de anillos, conjuntos polinómicos y demás. Me parece adecuada la división que se ha hecho, ¿sí? Desde lo que son las partes básicas, ¿no? Para tratar los anillos, los campos, pasar a la parte de polinomios, funciones, ecuaciones y finalmente llegar a lo que es el anillo de polinomios. Considero que pues el texto está muy bien estructurado y nos da una visión global de lo que es el tema. Los conceptos que se han aquí desarrollado pues se explican de forma clara y concisa, y algo que considero que también es importante es que ha estado muy bien referenciado. O sea, aquí el autor está
basándose en obras de algunos otros autores clásicos, lo que le da todo un buen sustento, ¿sí? Me parece que también algo que es importante, que cabe destacar, es que se utilizan ejemplos y ejercicios, ¿sí? Para ilustrar este tipo de conceptos, lo que ayuda pues a todos aquellos que leemos el material para una mejor comprensión y también pues al final, visto desde el punto docente, ayuda a que se apliquen los conceptos, ¿no? En nuestros estudiantes y veamos su comprensión. También los ejercicios están bien diseñados y traen toda una gama así de diferentes niveles de dificultad, por lo que cualquier persona que vaya siguiéndolo, creo que los puede trabajar, ¿sí? También me llama la atención que el uso del lenguaje que se maneja es un lenguaje muy sencillo. Generalmente en matemáticas, pues quienes estamos en este ambiente, los estudiantes dicen que no comprenden a veces el lenguaje o cuestiones de este tipo, y aquí pues el autor ha hecho un excelente trabajo explicando los conceptos complejos así en términos sencillos, lo que considero pues hace el texto accesible, ¿no? A todos los lectores con diferentes niveles de conocimientos. Y es una lectura que se hace, como decía la maestra, de una forma sencilla, es fácil de leer, lo considero que es atractivo para aquel estudiante que tiene la curiosidad y que se va adentrando en esto. Creo que es atractivo y de fácil lectura. Así que pues finalmente, doctor Castañeda, enhorabuena por este libro, el mayor de los éxitos y que sea pues para el beneficio de toda la comunidad estudiantil hasta donde lo podamos hacer llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fabián Ortega. Muchísimas gracias por sus muy amables comentarios. Le agradezco mucho tanto a usted como a la maestra Tania, al maestro Jorge, los comentarios que muy generosamente nos han compartido. El maestro Ademir Bermúdez me comenta que tiene probablemente alguna dificultad para conectarse desde El Salvador. Entonces, si ustedes están de acuerdo, me gustaría presentarles un poquito la estructura del libro y después de ello, esperamos que el profesor Ademir haya podido conectarse. También ya está con nosotros el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, a quien me da muchísimo gusto poderle saludar. Maestro Edgardo, le agradezco mucho que nos acompañe esta tarde. Quisiera mencionar que el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, adicionalmente a participar esta tarde como comentarista, en conjunto con la maestra Mónica Quesada, participaron en la revisión técnica y pedagógica. Así que aprovecho este espacio, desde luego, para agradecer su trabajo, sus sugerencias para la escritura de este breve cuadernillo. Maestro Edgardo Olmedo, pues bienvenido. Dejamos en usted la palabra. Muchas gracias. Parece ser que ha tenido alguna dificultad de conexión. Hace un momento justamente estaba con nosotros, pero ahora tal vez no. Bien, eso hace interesante siempre las presentaciones desde la virtualidad, ¿sí? Eso hace siempre muy, muy interesante las presentaciones porque nos permite justamente pues interactuar de diferentes formas. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, voy a aprovechar para presentar el material a todos ustedes, en lo que muy seguramente el profesor Ademir y el maestro Edgardo nuevamente se suma con nosotros a esta presentación. Muy bien. Les agradezco mucho si me confirman si pueden observarlo. Sí se ve. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Pues bueno, este cuadernillo, el anillo de polinomios,
Es un texto muy breve, como ustedes pueden observar, tan solo 34 páginas. Es un texto que está publicado en Amazon Books. Es un texto que se puede adquirir en línea y particularmente en Amazon Books puede llegar hasta ustedes de manera impresa. Es un texto muy breve que está dividido en 3 secciones. La primera sección, analizamos algunos conceptos matemáticos básicos, como el concepto de anillo, como el concepto de campo. Estudiamos los axiomas de campo y hablamos justamente, parece que ya está con nosotros el maestro Edgardo nuevamente. Un momento, por favor. Bien. Me pareció como si ya alguien quisiera entrar, pero al parecer no fue así. Bueno, vamos a seguir entonces mostrando el cuaderno y si el maestro puede integrarse, con mucho gusto le daremos el acceso. Bueno, entonces como mostraba, estudiamos la definición de campo, la definición de anillo. También hablamos, por ejemplo, de cuándo un anillo es conmutativo. La definición de anillo nos permite, particularmente la noción de anillo conmutativo, nos permite estudiar el concepto de dominio, ¿sí? Y estudiamos algunos resultados que tienen que ver justamente con estos 3 conceptos: campos, anillos y dominios. La segunda sección le llamamos polinomios, funciones y ecuaciones. Y bueno, justamente aquí revisamos, aquí es donde estudiamos ya más en detalle el concepto de polinomio. Primero, como una función polinomial, estudiamos algunos de sus elementos ligados, como por ejemplo el concepto de raíz, el concepto de una ecuación polinomial, y mostramos algunos ejemplos que pudieran motivar al alumno a estudiar justamente este tipo de conceptos matemáticos. Particularmente trabajamos algunas ecuaciones de segundo grado. Vemos algunos ejemplos que tratan de conectar justamente la noción de ecuación polinomial con la física, y después aparecen algunos conceptos ya un poco más profundos. Por ejemplo, el teorema del residuo, un teorema de equivalencia entre diferentes afirmaciones sobre el concepto de raíz, sobre el concepto de división entre polinomios, el teorema fundamental del álgebra, y ponemos mucho énfasis al teorema de factorización única. De hecho, mostramos una prueba que de hecho aparece originalmente en un texto clásico de matemáticas superiores, que es el texto de álgebra superior escrito por Humberto Cárdenas, Francisco Tomás, Gerardo Raggi y Emilio Lluís Riera, desde los años 70, pero cito aquí la edición del año 2007. Muy bien. Bueno, además de este teorema de factorización única, mostramos una prueba, el esbozo de una prueba. Hablamos de varias definiciones, como la multiplicidad de raíces, y claro, es un texto que tiene muchos ejercicios, porque finalmente son a través de la práctica, a través de la solución de estos ejercicios, de estos problemas, que el alumno va poco a poco profundizando y comprendiendo el concepto de polinomio y los teoremas que tienen que ver particularmente con el cálculo de una raíz, de un polinomio, o con poder expresar un polinomio como una factorización de términos con respecto a sus raíces. La sección número 3 está inspirada en otro gran texto de álgebra moderna, que es el Herstein, que fue publicado en los años 90. Y ahí estudiamos los polinomios sobre un campo. Volvemos a definir los polinomios, pero ahora vamos a pensar en aquellas operaciones que podemos hacer con polinomios, como la suma, como la multiplicación.
Damos algunas pruebas que tienen que ver con los grados de estos polinomios, pero también hablamos justamente de este conjunto que vamos a llamar Kx, que va en lo general justamente a ser el anillo de polinomios. ¿Qué tratamos de demostrar ahí? Pues bueno, ahí tratamos de mostrar varias cosas. Por ejemplo, vemos algunas propiedades de Kx, vemos que ahí se cumple el algoritmo de la división, vemos que Kx es un anillo euclidiano, que Kx es un anillo de ideales principales, que finalmente en Kx podemos definir polinomios irreducibles y que cualquier polinomio en Kx puede escribirse de forma única como el producto de polinomios irreducibles en Kx. Hablamos también de ideales, damos algún ejemplo de cómo construir justamente un ideal sobre este conjunto, y llegamos a la parte fundamental de la cual proviene el nombre justamente de este cuadernillo, que es cuando se prueba que el conjunto de polinomios Kx es justamente un anillo conmutativo. Es decir, Kx es un anillo de polinomios. Y claro, hay varios ejercicios que permiten reforzar varios de los conceptos que ahí se tratan, porque el objetivo es que al terminar la lectura de estas páginas, el alumno pueda comprender, al menos de manera introductoria, al menos de forma intuitiva, qué es un anillo de polinomios y cómo este anillo de polinomios tiene varias perspectivas. Tiene una perspectiva directamente ligada a cuando estudiamos el álgebra de la secundaria, el álgebra de la preparatoria, pero también en sí posee una estructura mucho más abstracta, mucho más rica, que podemos conocer ya en el estudio de la matemática universitaria, y que inclusive se puede trasladar hasta un ejemplo de cierto tipo de álgebra lineal, ¿sí? Entonces, este es el cuadernillo, es un cuadernillo, como hemos comentado, muy breve, pero que esperamos que este cuadernillo finalmente pueda interesar a los estudiantes de educación media superior, de educación superior, un poco más en conocer el álgebra abstracta y descubrir tal vez que esa álgebra abstracta tiene también una visión y una aplicación importante, si no en la vida cotidiana, sí en problemas que pueden ser importantes en nuestro proceso formativo, tanto de educación media superior como de educación universitaria. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo toda su atención, y bueno, vamos a ver si ya nos acompaña por ahí el maestro Edgardo. Creo que sí, ya está con nosotros. Pues, maestro Edgardo, muchísimas gracias. Hace un momento tuve el gusto de presentarlo, solo que por ahí la conectividad no nos permitió, pero nuevamente les presento al maestro Edgardo Olmedo Sotomayor, con quien tengo el gusto de colaborar en el Centro de Investigación en Ciencia de las Matemáticas, y que además tuvo a bien en aceptar participar en la revisión técnico-pedagógica de este texto. Maestro Edgardo, pues le agradezco muchísimo si usted nos pudiera compartir algunos comentarios finales sobre este material. Así es. ¿Sí se escucha? Sí, maestro, sí lo escuchamos. Hola. Pues buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Pues más que nada, aquí estoy, los saludo y me voy porque voy a apagar la cámara, solamente los saludo para que evitar problemas de la conexión, pero ya me vieron, ¿verdad? Aquí estoy, saludos a todos. Y más que nada, el interés que podríamos decir que este texto pudiera interesar no solamente a los alumnos, sino también la idea, creo yo, que es
lograr que también los docentes de enseñanza básica, específicamente de secundaria y de media superior, puedan también ver la extensión de los conceptos que ellos trabajan de manera elemental en su grado. O sea, esa también es como la idea, la intención pedagógica del cuadernillo, según lo entendí yo, es también ver cómo un concepto que aparentemente se empieza a trabajar desde la secundaria puede ser un puente hacia las matemáticas superiores. Esa sería como uno de las intenciones fundamentales del trabajo. Entonces, sería también ese acompañamiento del docente para que vea la trascendencia de los conceptos aparentemente ingenuos que pueden aparecer en algunos grados, como puede ser el concepto de polinomio. Podemos ver que a partir del concepto de polinomio podemos también generalizar ciertas estructuras algebraicas, ¿sí? Que tienen propiedades análogas a las que tendrían, por ejemplo, los números. Podemos multiplicar, podemos dividir, ¿sí? Podemos sumar, podemos restar, pero en este caso no son números, sino son otros objetos construidos, pero que guardan relaciones análogas a las que guardan ciertos números. Sí, entonces eso es algo muy bonito porque entonces ahí estamos haciendo patente que una visión de una corriente muy importante de la matemática hace énfasis precisamente en la estructura, ¿sí? Y en las diversas relaciones estructurales que podemos nosotros reconocer entre los distintos entes matemáticos. Y entonces eso es una de las ideas más potentes en la matemática, precisamente la capacidad de abstraer. Y entonces, digamos que quien lea este cuadernillo puede entonces irse sumergiendo de manera gradual hacia un ámbito de la matemática que es la abstracción de las estructuras. Y en ese sentido tiene esa importancia, puede servir como un puente entre las matemáticas, digamos, vistas de una manera más intuitiva, hacia unas matemáticas vistas desde un punto de vista más estructural y en ese sentido más general, que aunado a eso tiene precisamente la gran aplicación que tienen diferentes campos, es precisamente a eso, a que es una idea general, que vista desde esa generalidad puede al mismo tiempo ser aplicable a una gran variedad de casos. Esa es, digamos que, la dualidad, la bendita dualidad entre lo concreto y lo abstracto. Y eso es con lo que se juega precisamente en el cuadernillo, porque en el cuadernillo, a la par que se va desarrollando los diversos conceptos matemáticos, se va buscando conectarlos con algunos otros conceptos que surgen también de manera natural, de manera intuitiva, en el mismo contexto de la secundaria, como el concepto de vector. El concepto de vector se trabaja, se toca un poco en el cuadernillo y entonces ves de manera natural como un concepto de matemáticas también está en física, o al revés, como un concepto de física también puede ser representado matemáticamente. Y entonces ahí tenemos precisamente ese germen de la famosa ahora transversalidad, que tiene que ver con que no veamos las materias o los contenidos aislados, sino que buscamos precisamente ese diálogo y ese tránsito entre los diversos conceptos y las diversas áreas de aplicación. En ese sentido, es un libro o un cuadernillo que no solamente está orientado para el alumno que
está aprendiendo por primera vez el concepto de polinomio, sino también es una herramienta para ampliar la visión y los posibles ejemplos de aplicación que tiene el profesor en la clase para poder también decirle al alumno, mira, aquí también está el polinomio, mira, aquí también está la matemática, mira, aquí también están los conceptos que tú pensabas que son muy abstractos, tienen una aplicación bien concreta, tan concreta como puede ser un CD, o tan concreta como podría ser un código como los que utilizamos de telecomunicaciones, como el cifrado de WhatsApp. Entonces, esa sería la idea, es decir, tú debes de aprender que la matemática es bella en sí misma, sí, tiene una estructura que se reconoce en sí misma valiosa, que la constituye como un objeto diferente a los demás, claro, son objetos matemáticos, pero al mismo tiempo puedes verlos materializados como una herramienta que te permite abordar otros aspectos de la vida, pero que guardan la misma relación estructural que tus conceptos acá que tú considerabas muy abstractos. No sé si alguien quiera comentar algo más al respecto, pero esa sería una de las virtudes que puede tener este trabajo, es decir, resulta ser un puente que le ayude al profesor precisamente a ampliar su panorama, ¿sí? Y al mismo tiempo llevar al alumno de los ejemplos concretos hacia un mundo más abstracto y de regreso de ese mundo más abstracto a otra nueva realidad, a otros nuevos ejemplos concretos también, pero de un nivel distinto al que comenzó. Es decir, aquí ya el alumno y el mismo profesor ya se enfrentan a una realidad con unas nuevas herramientas que le van a permitir también transformar precisamente esa realidad a través de la resolución de los problemas a las que se enfrenta el alumno y el mismo docente, pero ya con una nueva herramienta, que no solamente es teórica, sino que yo siempre le pongo el guión teórico, práctico. ¿De acuerdo? Teórico, práctico, porque esto es dual, ¿sí? Son siempre una dualidad que te permite entonces a través de la resolución de problemas ir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. No sé, ¿quiere hacer algún comentario? Muchas gracias, maestro Edgardo. Creo que ha podido describir muy bien justamente ese objetivo con el que se pensó el texto. Recordando un poco a uno de nuestros grandes maestros en la enseñanza de las matemáticas y en la investigación matemática, el profesor Humberto Cárdenas Trigos, que tenía esta visión de poder pasar justamente, hacer un análisis de una matemática con estructura, con mayor profundidad, pero comenzando desde elementos muy básicos. Y creo que eso es parte un poco de lo que se busca en este cuadernillo, ¿no? Me gustó mucho su frase cuando cita a Piaget, ¿no? Esta idea de poder pasar de lo concreto a lo abstracto, ¿no? De poder pasar de el polinomio como una función, como una ecuación que podemos revisar en la secundaria, que podemos revisar en la preparatoria, y después cómo el polinomio constituye un conjunto con una estructura bien definida y que además esta estructura tiene aplicaciones importantes en otros problemas de la matemática o de la tecnología. Muchas gracias, maestro Edgardo. Y bueno, si ustedes me permiten, les invitamos a que ingresen justamente a Amazon. Ahí en Amazon, si escriben anillo de polinomios, justamente van a poder encontrar, me permito compartir a todos ustedes, van a poder encontrar todos los detalles para poder tener este texto en casa, ¿sí? Ahí les aparece justamente las características del libro, y bueno, el objetivo finalmente de este texto ha sido el poder abordar un tema que yo llamaría clásico, un tema que llamaría en la enseñanza
tradicional de las matemáticas, un tema de estos temas que estamos revisando desde la enseñanza secundaria hasta la enseñanza media superior y la enseñanza superior, pero donde tratamos de establecer un hilo conductual que nos permita poder ir desde elementos muy concretos, muy elementales, hasta otros elementos que nos hacen ver cómo el conjunto de estos polinomios generan una estructura con características matemáticas interesantes. Pues bueno, de nuestra parte sería todo. No sé si el maestro Jorge, la maestra Tania, el maestro Fabián o el maestro Edgardo desea hacer algún comentario adicional. Maestro Jorge, adelante, por favor, si es tan amable. Primeramente, felicitarlo, doctor, por su trabajo, por la compartición con todos nosotros. Yo pondré este material, bueno, la información a mis estudiantes y compañeros para si alguien está interesado, bueno, que lo adquieran, ya vi el medio. Felicidades nuevamente, doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestro Jorge. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado y un abrazo fuerte a todos nuestros amigos, maestras y maestros del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muchísimas gracias, ha sido un placer que nos acompañe. Muchas gracias a todos por sus generosos comentarios. Maestra Tania, maestro Fabián, maestro Edgardo, ¿algún último comentario antes de cerrar la presentación? Muchas gracias. Solo felicitarte, Jesús, siempre. Ay, perdón, ya me adelanté, maestro Fabián. No, adelante, adelante. Y muchas gracias. Yo solo felicitarte. La verdad es que haces investigaciones muy buenas en el área de las matemáticas y sobre todo tienes, pues justo siempre ese compartir con nosotros todos tus trabajos y no quedártelos, sino que te gusta que podamos comentarlos y que puedas trasladarlos a la divulgación. Entonces yo siempre felicitarte por tu gran esfuerzo siempre. Gracias, amigo, también por invitarme. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tania, muy amable. Gracias por acompañarnos, doctora. Maestro Fabián, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues nuevamente felicitarte por este gran trabajo. Yo me encargaré de acá divulgarlo entre la comunidad estudiantil y de los compañeros para que se adentren un poquito en este tipo de estudio. Me parece importante que mantengas este tipo de trabajos, pues como dice la maestra, la investigación, te dedicas a la investigación educativa y es parte de lo que tenemos que hacer para seguir mejorando nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, pues felicidades y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho a todos sus comentarios. Muchas gracias al maestro Arturo por sus felicitaciones, a la maestra Denise. Muchísimas gracias también por sus generosos comentarios al maestro Miguel Rojas. Muchas gracias por acompañarnos. Maestro Edgardo, si gusta, cerramos con un último comentario de tu parte. Pues nada más, pues invitar a todos a la lectura de esta obra y también invitarlos en la medida de lo posible a que colaboren, hagamos todos en la medida de lo posible ese esfuerzo de tratar de divulgar algo de lo que nosotros queremos o algo de lo que nosotros amamos. En este caso, como docentes, como investigadores, pues algo de lo cual nosotros queramos hablar y enamorar con nuestra exposición a los otros sobre eso que amamos. Eso es algo muy bonito. Entonces, tratar de compartir el conocimiento de esa bella ciencia que es la matemática, o es la física, o puede ser la lingüística, o aquella área que nosotros realmente estudiemos con pasión. Una vez cuando uno habla de lo que realmente le apasiona, pues tiene mayor probabilidad de motivar a los otros a que sigan ese discurso. Entonces, en este caso, la invitación es abierta para que nos maravillemos precisamente de la matemática. Hasta ahí me quedaría yo.
Muchísimas gracias, gracias. Gracias, maestro Edgardo. Creo que un mensaje muy bonito para cerrar esta presentación. Y bueno, pues les agradezco ampliamente a todas y todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche, un feliz